Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy traeremos un videito guía, un video enfocado a la obtención de mucho super ADN de una forma fácil y sencilla. Así que no te pierdas el videito. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like, que eso ayuda, que se motiva para seguir subiendo más y más contenido. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la información. Vamos allá. Bueno, las criaturas superhíbridas son los dinosaurios más fuertes del juego, más fuertes en cada uno de sus niveles de rarezas. Tenemos criaturas comunes, tenemos criaturas raras, tenemos criaturas super raras y tenemos criaturas legendarias. Cada una de ellas son más fuertes que sus homónimas en lo que respecta a los otros dinosaurios, sean híbridos o sean legendarios. Así que necesitamos mucho super ADN para poder obtener muchas de estas criaturas. ¿Por qué? Porque de estas criaturas depende su batallón de combate en los torneos. Entonces, ¿cómo podemos obtener mucho de ese super ADN? Vamos a ver cuántas formas tenemos. Veamos a continuación. Bueno, estamos con la primera forma de poder obtener super ADN. Tenemos las misiones de super ADN. Estas misiones nosotros las podemos obtener al momento que realizamos eventos normalitos de las semanas. Eventos semanales, eventos recurrentes que vienen obviamente en las misiones de la semana. Aquí podemos tener alguna de ellas. También podemos obtener super ADN de los torneos. Aquí podemos ver lo que sería el super ADN del torneo. Por llegar a Liga Dominadores, nos van a, por ejemplo, nos dan 40, 80 super ADN de 40 de cada criatura. También podemos tener super ADN de eventos mundiales. Por ejemplo, al momento de completar este evento de devastación, aquí podemos tener el evento mundial. ¿Dónde está? El evento mundial. Aquí está. Evento mundial de devastación. Aquí nosotros al momento que reclamamos, se activa esto y reclamamos esta recompensa también. Eventos, por ejemplo, ferocidad de madre también. Aquí tenemos eventitos. Todos estos eventos nosotros podemos obtener super ADN. ¿Cómo podemos cambiarlo? Aquí está, cambiar super ADN. Ustedes pueden ubicar cualquiera de las dos criaturas o super ADN que ustedes necesiten. Ok. Por ejemplo, yo lo que más pongo aquí es esto, es el que tenía Velociraptor, porque obviamente cuesta bastante obtener, necesitamos bastante super ADN de Velociraptor. Y tenemos ahora la nueva criatura que es la Megalocebia, que necesitamos bastante super ADN del Edaphosaurus. Entonces por esa razón he cambiado para esas dos criaturas. Antes yo estaba alternando entre el Monolophosaurus, el Caprosuchus, el Ankylosaurus y el Euplocephalus, que son las super ADNs que más necesitamos. Pero por ahora lo que me interesa es Velociraptor y lo más importante es el Edaphosaurus. Vamos a reclamar en este momento para que ustedes puedan observar. Entonces reclamamos. Ustedes pueden cambiar a la criatura que ustedes deseen, ¿no? No pueden esperar estas mismas. Si quieren, las cambian. De igual forma, aquí en el videito vamos a cambiar esto, a reclamarlo para poder reclamar el super ADN que nos dan ahí. Oh, tuvimos suerte. El Lamborghini. Ok, está bien. Y ahí está, miren, aquí está, reclamamos el evento de devastación, reclamado. Creo que el evento, el otro que está aquí, que se llama Proyecto Secreto,
Aquí está, ¿no? También nos van a dar 15, pero no sé si podamos lograrlo. La comunidad como que está un poquito atrasada con este eventito. Pero bueno, ya saben que de aquí nosotros podemos reclamar mucho Super ADN diariamente. Así que ustedes estén constantemente revisando para ver qué eventos que tenemos que hacer para poder reclamar mucho Super ADN. Bueno, aquí estamos en la forma número 2 de poder obtener bastante Super ADN, que es nada más que el evento progresivo que viene todos los días viernes. Este evento progresivo consta de 7 peleas en donde ustedes pueden reclamar más de 200 Super ADN cada viernes, repartido entre las 6 criaturas, en este caso anteriores, menos la criatura del Edaphosaurus, el Super ADN del Edaphosaurus para la Megalocebia. Por el momento, mientras hago el video, no ha habido cambios. No sé si el próximo viernes ya puede haber algún tipo de cambio para que se incluya la nueva criatura. Pero por ahora no. Pero sí podemos obtener más de 200 Super ADN que van a ser para las otras demás criaturas. Si tú quieres ver cómo se realiza este eventito, aquí en el canal ya tenemos el evento totalmente completo. Lo puedes revisar aquí en la descripción. Voy a dejar el link para que revises el evento progresivo y lo puedas completar y reclamar esos 200 de Super ADN. La tercera forma de poder obtener bastante Super ADN es por medio de aquí. Hacen clic en la parte de arriba donde está el ADN y aquí te va a salir este inventario de ADN en donde ustedes pueden visualizar qué cantidad de ADN tengan, sea de ADN, ADN de voz y el Super ADN, el que nos interesa en este videito. Aquí ustedes pueden ver diariamente 10 videos, de los cuales cada video te va a dar 5 de Super ADN. Pero cuidado, solamente te va a dar 3 videos por cada una de estas criaturas. Y al día siguiente no puedes repetirlas, tendrás que hacer otras 3 criaturas diferentes. Cada 2 días se va recuperando el Super ADN de la criatura que tuviste anteriormente. Entonces serían 20 videos, puedes ver, en el transcurso de 2 días, o sea, 10 en un día, 10 en el otro día, y después ahí sí regresar a la anterior criatura. Por ejemplo, si quieres la Megalocebia, que es la criatura nueva que tenemos, tendrás que ver los 3 videos ahorita en este momento, sacar 15 Super ADN y esperar un día saltado para que te regresen los videos de la Megalocebia y poder reclamar otros 15 Super ADN de la Megalocebia. De igual forma, así pueden reclamar de cualquiera, mientras sean 10 por día. O sea, 3, por ejemplo, puedo sacar 3, lo que sería el Velociraptor hoy, 3 Monolophosaurus hoy, 3 videitos, ¿no? Y 3 videos de la Edaphosaurus y un video por aquí random de cualquiera de estos. Y el día siguiente tendré que sacar 3 videos de Procéfalos, 3 videos de Metrodon, 3 videos del Tupandactylus y uno de los que sobre. Y ahí sí, al siguiente día ya se recupera. Y ahí podremos sacar los otros dos. No se recupera diariamente, eso es lo penoso. Pero bueno, no importa, igual podemos sacar bastante Super ADN. En este caso, 50 Super ADN de forma en videos. Otra forma de poder obtener Super ADN es por medio del PvP, pero con mods. Cuidado, no el PvP normal, sino el PvP donde vas a utilizar mods para enfrentarte a otros rivales. Tanto el Cenozoico, Jurásico, como el acuático, ¿no? Vamos a ver. Aquí ustedes pueden visualizar en cualquiera de estas niveles de recompensas, pueden reclamarlo, pero obviamente mayor es la probabilidad y mejores recursos serían en la más alta. Entonces aquí ustedes pueden reclamar lo que sería Super ADN de Velociraptor y acá en la ruleta te saldría cualquiera de estos, ¿no? Te podría salir cualquiera de estos que te van a dar mucho ADN o Super ADN, perdón, de estas criaturas. Entonces esta es otra forma que tú puedes hacer para poder obtener Super ADN. Bueno, aparte de otro tipo de recompensa que también podrías tener. Pero lo que nos interesa en este videito es el Super ADN. Bueno, también de forma free to play puedes obtener Super ADN en estos sobrecitos de probabilidad de temporada. En el transcurso de la temporada, siendo free to play, más o menos unos 20 a 25 sobres, dependiendo de todas las misiones que ustedes realizan. Hasta puede llegar hasta 30 en total de todos los sobres que ustedes pueden llegar a abrir en toda la temporada. De estos sobres random, que también tienes la posibilidad de obtener criaturas estrellas, pero por ahora no me interesa esto. Lo que nos interesa a nosotros en este videito son
el Super ADN. Entonces aquí ustedes podrían obtener también Super ADN. Vean la cantidad, 16 Super ADN por cada una que te salga. No está el nuevo, aquí tampoco está el nuevo. El nuevo solamente está en ciertos eventos de todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Entonces esta es otra forma también de obtener Super ADN siendo free to play. Otra forma de poder obtener mucho Super ADN es en lo que es los eventos semanales de mods, que vienen obviamente cada semana, generalmente cada sábado, cada domingo vienen este tipo de eventitos. Aquí tenemos el que cuando estoy haciendo la grabación, aquí tienen la posibilidad de poder obtener Super ADN. De igual forma no está la nueva criatura todavía, en algún momento la han de agregar. Aquí estaría Super ADN que pueden obtener ustedes al momento de completar este tipo de eventos. Entonces ahí tendríamos otra forma de poder obtener Super ADN. Bueno, otra forma de poder obtener Super ADN es por medio del código 19. Este código 19 sale medianamente random cuando se hace el reinicio de lo que es el juego, que en mi país es más o menos a las 7 de la noche, no sé en su país qué horario tendrá. Suele salir muy seguido, más o menos unas 6 veces por día. Ustedes pueden rechazarlo o jugarlos. Bueno, en el caso del juego ya lo haremos en otro videito. Lo que nos interesa aquí es que aquí podemos obtener ADN. De igual forma como el anterior, pueden cambiar qué tipo de ADN ustedes quieren obtener al momento del jueguito del código 19. Ve, ahorita yo lo tenía en el Velociraptor, pero lo voy a cambiar con el Edaphosaurus. Aquí lo tenemos, lo voy a cambiar para poder obtener mayor cantidad de copias del Edaphosaurus, porque es el que más necesito ahora. No, ya el Velociraptor quedó a un lado, aunque también necesitamos bastantes copias del Velociraptor. Pero bueno, prefiero el Edaphosaurus. Al momento que ustedes hacen el cambio, ahora sí, si ustedes juegan este jueguito de hacer clic en su pantallita, entonces ahí pueden obtener entre 5 a 10, mejor dicho, entre 2 a 10 Super ADN. Mientras mayor es la rareza de la criatura, mayor es la probabilidad que te den más ADN por cada uno de estos jueguitos. Bueno, repito, creo que son unas 5 o 6 veces que te salen al día. No me he puesto a contar exactamente, pero no te salen mucho. O sea, no es que te van a salir siempre todo el día, ¿no? Si tú las rechazas, ya no te van a salir muy seguidos. Ya al momento que pasa las 12 horas, si tú has rechazado muchas de estas, ya no te vuelve a salir hasta que se reinicia el juego. La siguiente forma de poder obtener bastante Super ADN es por medio de eventos limitados. En este caso, en la actualidad tenemos un evento de la Megalosaurus, la nueva criatura de super híbrida que tenemos, en donde vamos a poder obtener más, o mejor dicho, hasta 6000 de Super ADN para poder sacar esta criatura. Esto es un evento nuevo, obviamente con tiempo limitado, no va a estar siempre en el juego, así que si ustedes ven este videito, dos meses después de haberlo publicado, ya no estará este evento, pero en algún momento regresará una nueva criatura u otro evento similar de forma limitada. Pero por ahora este es el que tenemos. Este también es una forma de poder obtener mucho Super ADN, pero de forma limitada. Así que cuando esté, hay que aprovecharla al 100%. Cualquier cosa aquí en el canal vamos a subir el videito de todos estos pasos, todos estos eventos para que ustedes puedan realizarlo sin problema. La siguiente forma de poder obtener mucho Super ADN es por medio de la temporada. Pero lastimosamente no la temporada free to play. En este caso ya estaríamos hablando de una persona pay to win, ¿no? En la temporada, en la parte pay to win de lo que es pase premium, podemos obtener sobres donde podemos sacar mucho Super ADN. Obviamente de las criaturas antiguas. No está la criatura nueva, por lo menos por ahora. No sé si más adelante la agregue en la siguiente temporada, pero por ahora no está, así que la tendríamos que sacar más adelante. Pero de igual forma, el Super ADN está aquí. Creo que hay como 3 o 4 sobres en cada temporada. Ahí tenemos 1, 2 sobres, 2 sobres, 3 sobres, 3 sobres de temporada de Super ADN. Aquí está la siguiente forma de obtenerlo. La siguiente forma de poder obtener Super ADN es nada más que siendo miembro VIP del juego.
¿Ok? Aquí en la forma de ser miembro VIP te van a dar un edificio que es un local de producción de super ADN, en donde cada 24 horas te van a dar cierta cantidad de super ADN. Mientras levelees el edificio, al máximo te van a dar 60 super ADN distribuido entre 4 criaturas. Tú puedes elegir cualquiera de estas 4 criaturas y cada 24 horas te van a dar bastante, bueno, en este caso 15 super ADN de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, obviamente yo elegí la nueva criatura del Edaphosaurus, tengo al Velociraptor, tenemos al Caprosuchus y tenía el Euplocephalus, ¿no? Son las criaturas que yo necesito por ahora para que me den 15 de super ADN de cada una de ellas cada 24 horas. O sea, son 60 super ADNs diarios. Esto solamente lo obtienes siendo miembro VIP del juego. Y por último, la última forma de poder obtener muchos super ADN es por medio del pago directo. Lastimosamente ahora en que estoy haciendo el videito no hay una oferta de pago real. No hay, pero sí suele haber de vez en cuando. Así que las personas que quieran tener mucho super ADN y tengan la posibilidad de pagar, bueno, aquí está una de las formas de poder obtenerlo. También en ocasiones salen ofertitas con billetes, con billetitos del juego, ¿no? Aquí pueden salir lo que sería Super ADN. Por el momento no lo tenemos, no ha salido en estos días. Supongo que es por la nueva criatura. Pero cuando llega a salir, también esta es una forma válida, obviamente de forma pay to win, de poder obtener Super ADN. Bueno, esto sería todo lo que respecta al video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido la información referente a la obtención de ese super ADN necesario para crear poderosas criaturas. No me queda más que despedirme. No se olviden de suscribirse al canal y dejar su hermoso like. Y nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.